Ya está. Vale. Pues muchísimas gracias nuevamente, María José. Qué locura ha sido Juan Gabriel, lo del Zócalo, lo del documental, que es primer lugar, estuvo en primer lugar pues, en reproducciones en Netflix y así. Te quiero preguntar algo rapidísimo, rapidísimo. ¿Cómo? Y hablábamos sobre el narrador, el archivo personal como narrador, María José. ¿Cuál fue el descubrimiento más íntimo o quizá un poco más sorprendente para ti que al revisar todos estos archivos de video y todo que tuviste y que dijiste, esto le puede aportar algo a la narrativa del propio Juan Gabriel durante todos estos años? Ahora para este nuevo documental, ¿qué fue algo que tú dijiste, esto puede ser relevante? Es que yo creo que todo, porque, a ver, cuando yo arranqué que me invitó Laura Woldenberg a dirigir este documental, pues obviamente sabía quién era Juan Gabriel, obviamente me sabía sus canciones, obviamente inmediatamente regresé el tiempo para ver cuáles eran mis conexiones con Juan Gabriel, pero honestamente no conocía nada de su vida, ¿no? Entonces, un poco como para partir y responder a tu pregunta, como partir con el proceso, porque fue un proceso muy particular para Sí, conocerlo. Este, Cuando me invita Laura a dirigir esto, pues lo primero que yo me pregunté como documentalista es, híjoles, mi personaje principal ya no está vivo, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo realmente hacemos un retrato que sea entrañable, que realmente lo conozcamos, que realmente podamos entrar al corazón del personaje? Un poco pensando en mi experiencia en mi primer documental con Bellas de Noche, ¿no? O sea, que mis personajes estaban vivos y termina tratándose un poco de irlas conociendo a partir de la relación de confianza y de intimidad que yo había hecho con ellas. Entonces, de alguna manera, yo quería replicar eso con Juan Gabriel y eso ya no se me iba a ser posible. Este, entonces, pues tampoco yo quería hacer un documental frío y distante con entrevistas y cabezas parlantes hablando de quién era Juan Gabriel. Entonces, eso fue lo primero. Ahora, el momento en que a Laura Woldenberg le hablen, le manda la familia la foto de esta bodega llena de estos cassettes que no teníamos ni idea que contenían. Si tú me preguntas, todo eso fue una sorpresa. O sea, todo partiendo de tu pregunta, absolutamente el descubrir el factor sorpresa de meter un cassette y empezar a ver esta intimidad y esta, sobre todo, cotidianidad, ¿no? De Alberto Aguilera, ¿no? Para mí era como este momento como de sentirme una espía, ¿no? Como una experiencia completamente voyerista y cuando me caí el 20 que al que estaba de alguna manera espiando y conociendo era Juan Gabriel, pues me volaba la cabeza. Entonces, este, muy pronto al principio de todo el proceso me di cuenta que ahí estaba la película, ¿no? Que eso era la película, que la película era un poco mi propia experiencia que estaba yo viviendo al sorprenderme de lo que estaba viendo y este, pues eso, o sea, Juan Gabriel ya no estaba vivo, pero de alguna manera estaba vivo porque no hay nada más honesto que un video casero, ¿no? O sea, que él filmó. Entonces, claro. esta honestidad me estaba permitiendo estarlo conociendo. Entonces, yo creo que esa experiencia de ir conociendo
a Juan Gabriel, conociendo que Juan Gabriel fue un padre amoroso de sus hijitos, conociendo de dónde venía ese deseo de proteger a la infancia, de crear Semjase, su escuela. Ese es Juan Gabriel, ¿no? O sea, ese es Alberto, como realmente entenderlo y conocerlo. Pero también estas cosas que también se nos ponía la piel chinita cuando nos llegan este medio millón de audios en cassettes de Wow, estos de wow. audio en donde de pronto escuchábamos estos tarareos, que él agarraba una grabadorcita y tarareaba canciones y empezaba como a componer canciones en un idioma indescifrable, porque era como, eso no es inglés, eso no es francés, no era se inventaba un idioma para ir construyendo una melodía que después pues se convierte en estos himnos que todos cantamos. Entonces yo creo que, y después también esta sensación de estar sentada en primera fila en un palenque o en Bellas Artes o en el Premier, creo que toda la experiencia en conjunto, este, Fue única. fue única y era como tener una arqueología del personaje, porque Luis, no solo teníamos los videos, teníamos las cartas que él le escribía a sus amigos desde Lecumberri, por ejemplo. Todo Wow. esto claramente no está puntualmente en el documental, o sus cuadernos de estudiante, pero donde escribía canciones, o sus libretas de teléfono donde dibujaba a esta mujer misteriosa que aparecía constantemente en todos sus cuadernos. En fin, todos los detalles era una radiografía para ir conociendo al personaje íntimamente, que yo creo que quizás si él hubiera estado vivo, hubiera estado más Eh, consciente de la cámara, más consciente de ver qué comparte, qué no comparte. Entonces, esta intimidad que yo deseaba al principio, creo que no me imaginé nunca que gracias a lo que él dejó íbamos realmente a conocer el corazón y el alma de Alberto y de Juan Gabriel y el talento de Juan Gabriel. uy, es que todo lo que me dices me vuela la cabeza mucho y creo que eso lo transmites al documental y comentaste una palabra clave, el boyerismo. Y aquí se menciona que Juan Gabriel mismo era, o podemos asumir que Juan Gabriel mismo era el mismo cronista de su propia historia. Ujú, ¿Cómo influyó? Y creo que ya lo comentaste un poco, pero quiero ahondar un poco más en esto. ¿Cómo influyó esta mirada de él en tu experiencia? Y si crees que ha sido la misma experiencia que tiene ahora el espectador con el documental de Netflix. O sea, yo cuando lo vi, sí estaba descubriendo cosas porque me di cuenta que Juan Gabriel era solamente el cascarón, un gran cascarón, por cierto, ¿no? Pero que no conocíamos nada de Alberto Aguilera. ¿Cómo sentías y cuál fue tu experiencia al tener tanto material y cómo fue el conducto? ¿Qué te hizo definir este conducto, columna vertebral de un documental con tanto material disponible? pues es que lo que también al irlo conociendo, bueno, obviamente, había un trabajo de investigación de su vida. Joey y Pablo, eran los investigadores y ellos me habían entregado una línea del tiempo, ¿no? Y esta línea del tiempo, pues iba desde el 7 de enero de 1950 al 28 de agosto del 2016, ¿no? En donde ahí venían absolutamente todos los momentos pues más importantes de su vida. Pero esto era nada más nuestra guía, ¿no? O sea, como la columna de todo, Claro. la cual había que ir como viendo qué podíamos ilustrar para ir contando su historia. No nos queríamos perder de contar su historia, pero claro,
el, el alma, ¿no? Estaba en el material, ¿no? No en una línea de tiempo, el alma estaba ahí. Entonces, fue un poco ir dividiendo el diálogo de estos dos personajes, del personaje privado con el personaje público, que es un diálogo que también él siempre jugó con esta dualidad, ¿no? Claro, De ahí viene esta famosa autoentrevista que se hace, Juan Gabriel entrevista a Alberto y Alberto a Juan Gabriel, ¿no? Pero él siempre jugó con esto. Entonces yo creo que lo que fue muy importante de mi proceso fue este, entender a Alberto, conocer de dónde viene sus soledades, el niño abandonado. O sea, entre más yo conocía de Alberto, más entendía la grandeza de Juan Gabriel, claro. ¿no? O sea, en alguna entrevista me preguntaron si estuviera Juan Gabriel vivo, ¿qué le preguntarías? Y creo que le preguntaría, ¿cómo no te volviste loco? ¿No? O sea, ¿cómo eres este niño abandonado con este hueco eterno de la madre y te conviertes en el personaje que el 8 de noviembre pasado fueron 170,000 personas a cantar, bailar, Exacto. y llorar a una pantalla, ¿no? O sea, ¿cómo no te vuelves loco? Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta, este, al revisar el material desde el lado boyerista que hablábamos, no era entender, o sea, me importaba mucho, uno, compartir mi experiencia de la sorpresa de ir conociendo a estos dos personajes, bueno, de ir conociendo a Alberto y de ir admirando todavía más a Juan Gabriel, y que hubiera todo el tiempo este diálogo, ¿no? Entre lo privado y lo público. Este, eso, yo creo que Fíjate, esa fue la experiencia. fíjate que mencionaste algo muy importante que se me hace crucial en el documental para entender a tanto a Alberto como a Juan Gabriel, y es esta entrevista en donde vemos claramente la dualidad, ¿no? Y la dualidad de Alberto versus Juan Gabriel. Y la serie de este documental busca mostrar a Alberto Aguilera el compositor para entender la grandeza de Juan Gabriel. Ujú, Ahora, ¿qué es el intérprete? ¿Cómo te esforzaste tú con tu equipo para dejar afuera el amarillismo del personaje de Juan Gabriel y sí centrarnos en lo realmente importante de la vida de Alberto Aguilera y lo más relevante y ahora culturalmente importante de Juan Gabriel? ¿Cómo evitaste este amarillismo? Mantener este halo de quiero saber si era gay o no, si estaba casado o no. ¿Cómo mantener esa línea? Porque es muy fina y tú fuiste muy elegante al mantenerlo en la orilla. Y mira, es muy es que difícil. no, sí, justo, a ver, el que Alberto y Juan Gabriel, y hablo de los dos, hayan guardado esta bodega con todo este material que ellos pues filmaron, grabaron, guardaron y dejaron. Para mí era o sea, en el momento que empezamos a descubrir sus archivos y por parte de producción empezaron a digitalizar y empezaron a hacer, imagínate el trabajo, ¿no? Que fue, pues, eso le tocó a Ivonne Gutiérrez, el trabajo que fue ir digitalizando, ir restaurando mucho de este material que contenía hongos y irlo descubriendo, eso por un lado, pero este factor sorpresa de ir encontrando su vida también a mí me apelaba a entrar con el máximo respeto, ¿no? Es algo que él dejó, no es un archivo que encontramos, no es un archivo que vendieron, es un archivo que él dejó. Entonces un poco era como la sensación de que él nos estuviera invitando
a revisar este archivo, como si te estuviera invitando a su casa, te Qué estuviera bonito. diciendo, a ver, ven, entra, ¿no? Yo lo dejé, ahora cuenta mi historia con lo que yo dejé. Entonces, de entrada, pues era una responsabilidad enorme, y también pues como un voto de confianza gigante también por parte de la familia de dejarnos entrar y revisar este archivo que ni siquiera la familia sabía que contenía, ¿no? O sea, te digo, había material que tenía hongos, ¿no? Eso quería decir que desde 1980 era la primera vez que estábamos revisitando estos materiales. Entonces, eso era como, a ver, nos estás invitando a tu casa, entra con ese respeto y con esa mirada, ¿no? Un poco, si él decía, sabes que no abras la puerta de ese closet o no filmes este rincón de mi casa, me sentí un poco por ahí. Y un lema que mantuvimos nosotros también como equipo fue, a ver, ¿cómo se manejó él en su vida, ¿no? Y creo que fueron dos frases que nos resonaron mucho, al ir construyendo y a ir mirando el material. Fue, pues, la frase icónica de lo que se ve no se pregunta, Lo ¿no? sabía. Sí. Ahí está. O sea, tú velo, tú lo estás observando, tú me estás conociendo, lo estás viendo, pero no me estás preguntando porque lo estás viendo, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro hay otra frase también que está en su mural, este mural icónico de Ciudad Juárez, que tiene una frase que dice, felicidades a todas las personas que están orgullosas de ser quien son. Y ese es Juan Gabriel. O sea, Juan Gabriel siempre estuvo orgulloso de ser quien era y pues lo que se ve no se pregunta, este soy yo, ¿no? Creo que eso fue, ¿no? O sea, así tratamos el material, así nos enfocamos en hacer su retrato y eso, nunca ir más allá, ¿no? Nunca caer en el chisme, en el amarillismo, tratar el material con el máximo respeto y como él se mostró siempre. Entonces, así nos manejamos. Digo, quiero también ahorita hablar mucho como de la relación con Valeria, que es la editora, la jefa de edición de este proyecto, ¿no? O sea, este proyecto también, imagínate, fue un proyecto que no hubo rodaje, ¿no? Claro. Todo se construyó en la edición. Entonces, obviamente, en este proyecto, mi gran cómplice narrativa era Valeria, ¿no? O Claro. sea, trabajábamos muy de la mano, o sea, entendíamos muy bien cuál era la mirada que queríamos poner en el retrato En de el Juan retrato de Gabriel. Juan Gabriel. Entonces, pues fue un trabajo brutal de edición de un equipo editorial muy de la mano conmigo, con Claro. dirección. Y empezábamos, ¿no? Como a entender Claro. el cómo narrar esta historia, desde qué mirada narrar esta historia. Ahora, María José, comentamos y tocamos el tema y siempre trato el tema con respeto, ¿no? Porque somos un país de muchos colores, de muchos aristas, de muchos caleidoscopios, de distintas formas. La transgresión y el respeto a la figura de Juan Gabriel, la transgresión de parte de él en una época donde había muchísimo machismo y ver a un chico joven, guapo, cantando ranchero con un chalequito de torero, con muchos colores y brillantes, en una época Exacto. machista. Exacto. Y aparte con amaneramientos, con, ¿sabes? Con estos movimientos, en una época machista, pero aún así, los hombres lloraban en los conciertos, aún así le pedían matrimonio, aún así muchas cosas. ¿Cómo fue para ti, o desde tu punto de vista como documentalista, como ese ojo sensible y crítico al mismo tiempo? ¿Cómo se interpreta esta frase de lo que no se ve, no se pregunta, dentro de este contexto social y cultural de ese México de la época y cómo lo traspolamos ahora? ¿Cómo vemos a Juan Gabriel ahora?
Pues mira, como parte de este proceso de ir conociendo al personaje y de ir entendiéndolo, pues también era inevitable entender el contexto, ¿no? Como dices, de en qué México un personaje como Juan Gabriel triunfa. Pues sí, es un México, incluso me atrevería a Latinoamérica, ¿no? Es un México pues muy diferente al de hoy, ¿no? Entonces hay que transportarnos a ese momento, como dices, un México completamente machista, pues muy cerrado, también un momento mundial en donde pues no se podía salir del closet, nadie salía del closet porque podían acabar ah, eh, con tu carrera. No estoy hablando de solo Juan Gabriel, o sea, si me voy a Inglaterra, Freddie Mercury no salía del closet, ¿no? Sí, No, no pasaba eso, no claro. era común, no, todo era ambiguo, todo eran rumores, pero no pasaba. La maravilla de Juan Gabriel, que también yo noté, o sea, es que si tú te fijas, el Juan Gabriel de los setentas, ¿no? El Juan Gabriel que todavía usaba sus trajes más formales, es un Juan Gabriel también más contenido en sus movimientos, ¿no? Es un Juan Gabriel que sí te bailaba el Noa Noa, pero más, ¿no? Sí, Contenido, claro. ¿no? O sea, en cuanto Juan Gabriel empieza a agarrar fuerza, en cuanto a Juan Gabriel empieza a conquistar, entre en cuanto Juan Gabriel se atreve a ponerse un traje rojo, rosa para salir a cantar con los mariachis y la gente le aplaude y la gente lo celebra y él, por eso yo digo, Juan Gabriel es un gran conquistador, pero después de este gran conquistador se vuelve un gran provocador. Sí, Y es cuando se empieza a liberar y empieza, en el momento que empieza ya a cambiar su traje formal, ya empieza a ponerse su suéter rojo y sus jeans blancos de querida, y después empieza a transformar todo esto en sus trajes de lentejuelas, toreritos, y empieza a haber una liberación increíble en él. sí, Pero esa liberación es muy provocadora, porque provoca para conquistar. Y al momento, o sea, provoca, conquista y enamora a todos. Y ese para mí se me hace la grandeza de Juan Gabriel si nos regresamos y entendemos el contexto de ese México. Pero va, o sea, se va es poco liberando, a poco. va conquistando hasta que, ¡pum!, ¿no? Termina siendo un torbellino de libertad absoluta, ¿no? Y ahora a nuestro tiempo, y ya para ir cerrando, porque sé que tienes visitas. em, Hasta que no toquen el timbre, o sea, o sea, hasta donde nos deje el Zoom, porque ves que son 40 sí, minutos, pero sí. yo feliz. Y como última pregunta, María José, ¿qué ha sido este torbellino de un renacer de Juan Gabriel? Porque podríamos decir la apoteosis de Juan Gabriel fue Bellas Artes, podemos decir la apoteosis de Juan Gabriel fue Querida, cualquier momento en el pasado, pero creo, pienso que la apoteosis real es el Juan Gabriel de hoy. Este boom de que la gente está cantando sus canciones en una explanada grandísima, con este escenario, y gente bailando, gente imitando a Juan Gabriel. Y eso me puso la piel chinita, o sea, estar ahí en el momento, dije, esto es, nunca lo había visto con ningún otro cantante ni artista, no sé si en otra parte del mundo con Elton John, Freddie Mercury, pero Juan Gabriel es un símbolo de muchas cosas, de libertad, de amor, de desamor, de decepción, de la vida, de querer seguir adelante. Es cómo es Juan Gabriel hoy a los ojos del mexicano y cómo nos ayuda esto culturalmente hablando y cómo echa pa'lante al mexicano. Yo creo que por eso hay este rumor de que Juan Gabriel está vivo, porque está vivo, o sea, ¿sabes? O sea, porque de alguna manera murió hace 9 años y nomás no lo queremos creer y lo seguimos celebrando.
A mí me pasaba una cosa impresionante que en estos 2 años y medio que estuve sumergida obsesivamente en el mundo de Juan Gabriel, o sea, yo me subía a un Uber y sonaba Juan Gabriel. Iba a la carnicería y estaba Juan Gabriel, ¿no? O sea, también me empecé a dar cuenta que su música estaba muy omnipresente, ¿no? En todos lados se oye de alguna manera Juan Gabriel. Y como dices, creo que la apoteosis, a partir de su muerte, digamos, la apoteosis de su legado, se demostró en el Zócalo, ¿no? Creo que de alguna manera, que hace mancuerna, porque no hay manera de no separarlo, hace mancuerna con el documental. Muchos ya habían visto el documental y creo que a mí la gente que me escribía era como si yo ya quería a Juan Gabriel, ahora lo quiero más. Justo porque lo que hace el documental, al conocer a Alberto Aguilera, mm, de esa manera tan íntima, yo siento que nos espejeamos, ¿no? Como seres humanos, o sea, nos cuestionamos quién fue Alberto y cómo construyó Alberto, un personaje solitario, construye a este personaje luminoso que festejamos todos, pero lo engrandece al espejearnos con el ser humano que es Alberto. Entonces yo creo que fue una combinación de muchísimas cosas. Yo creo que siempre decimos que Rigo es amor, pero yo ahora ya me voy a robar el eslogan de Rigo es amor con Juan Gabriel es amor. O sea, no se sentía, ¿no? Una energía de amor Sí, y de comunidad. sí. Y es Juan Gabriel. ¿Por qué? Porque Juan Gabriel durante toda su vida logró unir generaciones sociales, prejuicios, y todo eso yo siento que se juntó en el Zócalo. La Híjole. unión que él logró. ¿Qué? Y ahora sí van mis elogios hacia ti, María José, ya para terminar. Gracias. La entrevista anterior no me dio tiempo de agradecerte tanto, pero muchísimas gracias porque creo que Dios los hace y ustedes se juntan. Aunque Juan Gabriel ya no esté con nosotros, te juntaste con él y de forma muy humana. eh, ¿Sí me fricié un poquito? Sí, Ok, sí, sí, sí. repito lo que estaba diciendo. Creo que Dios los hace y ustedes se juntan, porque el humano de Juan Gabriel con tu sensibilidad humana de documentalista, creo que hicieron un trabajo formidable. Muchísimas gracias también por la apertura para mi persona eh, y toda la gente que nos vaya a ver en esta entrevista, quiero decirles que de verdad vayan a ver Juan Gabriel, debo, quiero y puedo, porque aparte de ser un enfoque 100% humano, estamos retratando a un humano, estamos viendo al humano detrás del artista, siendo retratado por otra humana y gran artista también. Muchísimas gracias, María José. No te quito más tiempo. Te amo, te quiero, de verdad que el trabajo que haces me hace quererte muchísimo y siento que ya también eh, te siento como muy cercana, como una amiga, ¿sabes? Y eso creo que hace, y lo hace Juan Gabriel también. Ay, muchas gracias, no, pues muchas gracias. Fue un privilegio hacer este documental y además, pues yo creo que Juan Gabriel se merecía un documental así, ¿no? O Sí, sea, también ya en estos 9 años que lleva Juan Gabriel de vida, también estaba solo en busca de los chismes y tal, y bla, 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 y nos estamos olvidando pues, eso, su música, su grandeza, su maravilla. sí, totalmente. Y muchísimas gracias por este tiempo. Se me va a acabar el tiempo del Zoom, pero yo te agradezco a ti personalmente tu apertura. No, gracias, Luis, por Estamos en invitarme. contacto y gracias también por la confianza y por ser tan abierta conmigo, con mi persona más que nada. Gracias, Luis. Te mando un abrazo. Un abrazo y pues Nos, escuchemos, vámonos a bailar a Juan Gabriel.